Ya. ¿Cómo les está yendo con el video? Ah, ¿cómo les está yendo? ¿Bien, mal o no? ¿Qué? ¿Están haciendo o no Bien, están haciendo? ¿Ah? ¿No están haciendo? avanzando. Sí, bien. Sí. Avanzando, avanzando. Mejor, entonces. Ay, no, 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 esperen un ratito. Ay, Dios mío. A ver, esa no era. Espérenme un ratito. A ver, ya. A ver, chicos, vamos a continuar con lo que es el dolor. Sí, el dolor. Hemos visto todas las causas, posibles causas de ginecología que podemos tener en la consulta a diario en lo que es referente a lo que es el dolor pélvico. Bueno, acuérdense que las pacientes, como les dije, la mayor parte, sí, casi el 50% van a acudir a lo que es la consulta ginecológica por el motivo de consulta, el dolor pélvico. Bueno, de ahí nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y de acuerdo al tipo de dolor, a la localización del dolor y al tiempo, a la evolución del dolor, pues tenemos que clasificarlo, ¿no? Si es un dolor menos de 73 em, horas aproximadamente, entonces estamos frente a un dolor agudo que tiene que ser la resolución, en este caso inmediata, dependiendo de la causa, ¿no? Si estamos frente a un embarazo ectópico, pues ustedes saben que si está accidentado, pues el tratamiento de elección es la laparotomía exploratoria con el consiguiente tratamiento. Si estamos frente a una enfermedad pélvica inflamatoria, dependiendo sí, del grado de la enfermedad, pues si esta tiene criterios mayores y uno de los criterios menores, y si esta también depende del tratamiento que puede ser dentro del tratamiento que puede ser ambulatorio o también puede ser debido a lo que es a la o también puede ser por medio de la hospitalización. Y la cervicitis y lo que son los abscesos, estamos hablando frente a los mismos gérmenes, ¿sí? Ustedes ya saben, clamidia trachomatis y Neisseria gonorrea, son los mismos gérmenes que son causantes de la enfermedad pélvica, de la cervicitis. Entonces, por lo tanto, el tratamiento de elección es el mismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que diferenciar es a través del examen físico la patología que en verdad tiene la paciente, ¿no? Y dentro de las patologías, bueno, que ocasionan o que posiblemente ocasionan lo que es el dolor pélvico crónico, ustedes ya saben que estamos hablando frente a un dolor pélvico que persiste en lo que es a la localización, persiste en lo que es el tiempo, a la duración. Estamos hablando de un tiempo aproximadamente más de 6 meses de duración, ¿sí? Y que este tiene la misma intensidad. Pues estamos hablando si está leve, está prácticamente tenemos leve durante todos estos meses, pero sí existe a veces un tiempo en donde puede agudizarse, ¿sí? Pero generalmente la causa es una enfermedad crónica en este caso, ¿no? Acuérdense que el dolor pélvico puede agudizarse, estoy hablando del crónico, puede agudizarse cuando la paciente tiene otras patologías subyacentes, ¿no? Estoy hablando de una cistitis, de una pielonefritis, ¿sí? Cuando se presentan con otras patologías, ¿sí? En el transcurso del tiempo, ¿no? Y también con las vaginitis, las vaginosis que ustedes ya conocen, que las vamos a ver ya después. Entonces, estas también son son un motivo para que este dolor
se agudice en un determinado tiempo, ¿no? No va a estar agudizado todos los 6 meses, ¿no? Acuérdense que solo son tiempos determinados cuando la patología esté acompañada o cuando tengamos otra patología más del dolor crónico en esas pacientes, ¿no? Entonces, acuérdense que, ¿qué son este dolor crónico? Bueno, las causas de estos dolores crónicos son muchas, ¿no? Estamos hablando de gastrointestinales, a nivel de las vías urinarias, a nivel en sí de lo que es genital, ¿sí? Y estos prácticamente tienen factores de riesgo, ¿no? Ustedes en la historia clínica, en la evolución de la historia clínica, tienen que hacer mucho hincapié en cirugías previas cuando nosotros estamos hablando de lo que es el dolor pélvico crónico. Cirugías pélvicas, sobre todo cirugías a nivel de lo que es la parte pélvica baja, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Antecedentes de cesárea, antecedentes de quistectomías, antecedentes de miomectomías, antecedentes de histerectomía, antecedentes de oforectomía, de cistectomía, ¿sí? Entonces, todos estos antecedentes también nos ayudan mucho a determinar la presencia de lo que es este dolor crónico, ¿sí? Puede deberse a la mayoría de veces a adherencias, ¿sí? A adherencias o alguna otra patología que, que podemos encontrar, ¿no? Acuérdense, otra patología que vamos a ver de lo que es el dolor pélvico son la mimatosis uterina o los leiomiomas uterinos, ¿sí? Entonces, esta patología prácticamente tiene un tiempo largo de evolución, ¿sí? Y dependiendo de la situación de lo que son los miomas, podemos elegir el tratamiento. Hay pacientes que en verdad tienen miomas, pero prácticamente es asintomático el manejo, ¿no? Es asintomático y a veces solo con vigilancia, observación, un simple control de ecografía cada 6 meses para ver si no ha crecido el mioma. Podemos a esta paciente realizarle, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Solo con observación, ¿sí? Es el tratamiento expectante que nosotros denominamos, ¿no? Pero en otras pacientes en donde estos leiomiomas que sí son causantes de sangrado, especialmente los que se encuentran en la mucosa. Entonces aquí el tratamiento va a ser diferente, ¿no? Va a ser diferente del tipo de la localización y también mucho depende también de la edad de la paciente en este caso, ¿sí? Ahora, acuérdense que aproximadamente el 12 o el 20% de todas las mujeres van a experimentar en algún momento de su vida lo que es el dolor pélvico crónico. Este dolor pélvico crónico, nosotros, bueno, en ginecología, acuérdense que se relaciona mucho con frecuencia con pacientes que tienen ansiedad y pacientes que tienen también depresión. ¿Por qué? Porque son pacientes que han estado largo tiempo frente a lo que es este dolor y prácticamente la medicación, ¿sí? Antiinflamatorios, ¿sí? No ha cedido el dolor. Entonces esto le crea situaciones de angustia a la paciente, le crea situaciones de angustia, el pensar que no se va a curar nunca, el pensar que va a estar con esta molestia siempre. Entonces esto es un motivo de que para que nuestra paciente caiga en un estado de depresión, ¿sí? Debido al tiempo de evolución en cuanto a lo que es esta enfermedad, ¿no? En cuanto a lo que es el manejo, ¿no? Ahora, depende mucho también del diagnóstico, ¿no? Del diagnóstico. Bueno, pero si nosotros, acuérdense que los miomas, principalmente los miomas que que se presentan en la pared posterior, acuérdense que son tumoraciones que pueden presentar hasta más de 6, 8 centímetros. Y esa compresión, si la tenemos en la parte posterior, a nivel de lo que es el sacro, sí, acuérdense que comprime todo lo que es el colon, el sigma, y esto le crea a la paciente periodos de estreñimiento, de dolores lumbares, y dolores que no ceden, pues aquí el diagnóstico es clave, ¿no? Y pues sabemos que frente a estos miomas que son grandes y que prácticamente interfieren en la actividad de la paciente, pues el tratamiento es la cirugía principalmente. No me dejó ver.
Entonces, bueno, aquí, bueno, vamos a ver los que son las causas y vamos a determinar, ¿no? A ver, déjenme ver aquí ya. Entonces, como les decía, la historia clínica nos va a ayudar mucho. Ustedes ya saben que la herramienta que ustedes tienen como estudiantes, como parte de lo que es un sistema de salud, es la historia clínica, ¿no? Es una historia clínica en que tranquilamente lo podemos, nosotros, ustedes lo tienen a su alcance. Lo tienen a su alcance, lo tienen a nivel. Entonces, y es algo simple, ¿no? Ustedes con solo las preguntas adecuadas, ¿sí? Para nuestra paciente, pueden ganar mucho. Pueden tener la mayor parte en cuanto a lo que es el diagnóstico, ¿sí? Son oportunos con las preguntas para la paciente, ¿no? De acuerdo a lo que es el riesgo. Acuérdense que toda patología se relaciona con lo que es los factores de riesgo, ¿sí? Acuérdense que de los miomas también tienen un compromiso genético, ¿sí? Entonces, hay pacientes que dentro de los antecedentes patológicos familiares les mencionan que las madres han tenido histerectomías por miomas uterinos, ¿sí? Entonces, esto los puede ayudar mucho también al diagnóstico. Entonces, todo eso, acuérdense que cada uno de estos detalles es de mucha ayuda para nuestro diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, los antecedentes obstétricos, pues ya saben ustedes cuáles son. Hay que poner de interés lo que son a veces en prolapsos, sí, las pacientes que ya son de edad, sí, aquellas pacientes que se tienen un uterocele, un cistocele, aquellas que tienen prolaxos de diferente o en diferente tipo en este caso, ¿no? Traumas, accidentes que han tenido anteriormente, síndromos aponeuróticos, ¿sí? Aquellas pacientes que tienen dolores a nivel de pelvis, musculares, crónicos, ¿sí? Dolor a nivel de lo que es la sínfisis. Bueno, en cuanto a lo que son los quirúrgicos, ustedes ya saben, todo tipo de adherencias, todo tipo de infecciones en cuanto a lo que es la EPI. Acuérdense que la enfermedad pélvica inflamatoria también les causa un dolor que puede ser crónico, ¿sí? Hemorragias, ¿sí? Entonces, todos estos antecedentes, ¿sí? También les puede ayudar mucho, ¿no? Acuérdense que hay pacientes con fibromialgias, ¿sí? ¿Han tenido tal vez ustedes pacientes, han visto lo que es la fibromialgia? ¿No? ¿Tienen conocimiento de lo que es la fibromialgia? No escucho nada, a ver. ¿Alguien? No es cuando la paciente refiere que tiene dolor en sí, en todas las articulaciones, en dolor general, mejor dicho, como que tiene un malestar No general. sé. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cuando la paciente tiene Dolor un dolor muscular muscular sin causa crónico, aparente. A ver, dígame quién habla para poderlo anotar porque no les escucho. No les identifico. A ver. La Hola, fibromialgia no es un dolor muscular general y que no se conoce muy bien lo que es, cuál sería la causa. Es un malestar general que afecta al paciente y que puede llegar a provocar disfuncionalidad en la actividad. ¿Quién habla? Karen Valencia. ¿Ya alguien más? sí doctora, una compañera del ciclo inferior tenía fibromialgia, refería a dolores, como dijo mi compañera, musculares y también a nivel de las articulaciones. ¿Ella está aquí? Es del ciclo anterior. No, del ciclo, es más, es de un ciclo menos, está ¿Así? recién en octavo, sí. Sí, qué terrible. No, bueno, las fibromialgias son degeneraciones, es una patología que prácticamente afecta a las articulaciones, es una degeneración nerviosa, que hay, acuérdense que esta fibromialgia es una enfermedad degenerativa. Prácticamente con el pasar del tiempo, sí, los dolores
se van haciendo más constantes, ¿sí? Son pacientes que prácticamente llegan a un momento que no hay ni cómo toparles en cuanto a ningún tipo de extremidad porque el dolor es muy intenso, ¿no? Entonces, todo esto estas pacientes también son parte del cuadro de lo que son los dolores pélvicos crónicos que ya vamos a ver, ¿no? ¿Y qué edad tenía? ¿Joven? Wagner. Y 4. ¿Sí? Chuta, pobrecita. Tuve una paciente con fibromialgia embarazada. Madre bendita, la pobre era una sufridera. En el embarazo creo que, a ver, llegó hasta las 30 semanas. Sí, pero el dolor es terrible. Estos pacientes, es más, no deberían embarazarse. Pero es bien terrible el dolor de las pacientes con fibromialgias. Bueno, vamos a ver lo que son los miomas uterinos en este caso, ¿sí? ¿Alguien leyó la clasificación de la FIGO de los miomas uterinos? A ver, chicos. La clasificación de los miomas, doctora, dijo. Sí. Sí, tenemos la clasificación, tenemos los miomas submucosos, los miomas intramurales y los miomas subserosos, los cuales también el submucoso, el mioma submucoso, como es una proliferación netamente de fibras musculares lisas, estas Ya. también son los más sintomáticos, es decir, son los que más se relacionan con el sangrado y a su vez estos también pueden producir un prolapso y denominarse el mioma pediculado ¿Ya? o parido, que también se llama. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, acuérdense que los miomas prácticamente son conocidos como unos tumores que son de origen benigno, ¿sí? Es más, la gran mayoría son benignos, ¿no? Todo se los conoce como estos, ¿no? Y prácticamente estos se originan, ¿sí? A nivel de lo que es el músculo liso. Entonces, la particularidad de los miomas es que prácticamente estas pueden persistir entre un 25 a un 40% en las pacientes en la edad reproductiva, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Prácticamente menciona que la particularidad es que a veces no pueden tener solo un mioma, sino dependiendo de los factores de riesgo y de la paciente en sí y de factores predisponentes, esta paciente puede tener un útero miomatoso, donde ya encontramos más de 2 miomas y estos miomas son de diferente tamaño. Como ustedes ven, esta imagen, la imagen que está, ¿no? Miren. Entonces, esta imagen, la imagen que la tenemos ahí tenemos un útero que prácticamente estamos hablando de unos, ¿qué dirán? Unos 20 centímetros ha de ser de longitud. Y como ustedes ven, en la parte superior tenemos un mioma, ese es un mioma pediculado, ¿sí? Y en la parte inferior, ¿sí? Tenemos un mioma intramural. Entonces, miren, aquí tenemos un mioma intramural. Entonces, miren, en la parte de abajo, en otra degeneración, tenemos otro mioma. Posiblemente acá sería otro mioma, ¿sí? Y acá también tendríamos otro. Entonces, este tipo de pacientes que prácticamente si nosotros hacemos un examen, una palpación bimanual, encontramos un útero agrandado que prácticamente, ¿qué les digo? Podemos tener unas 15 semanas de embarazo. Entonces, esto sí le representa un riesgo a la paciente porque estas tumoraciones comprimen los órganos vecinos, ¿sí? Ya sea lo que es vejiga o ya sea lo que es, si está en la parte de delante vejiga y si lo tenemos en la parte de atrás, el recto, ¿sí? El sigma. Entonces, esto crea a la paciente este dolor pélvico crónico. Bueno, esto si ya tenemos el diagnóstico de esas masas pélvicas de gran tamaño, pues el tratamiento de elección es la histerectomía, ¿sí?
Acuérdense que aquí también tenemos el tratamiento, depende mucho de la paridad de la paciente, ¿sí? Pues si tengo una paciente que no ha parido y que tiene un mioma, que les digo, de unos 3 centímetros intramural, pues tenemos que hacer miomectomía, ¿sí? Entonces solo tenemos que extirpar el mioma, ¿sí? En esta paciente, porque ya tiene el deseo de la reproducción en este caso, ¿no? Dependiendo de todo eso, tenemos que ver el tratamiento en sí, ¿no? Entonces, acuérdense que los miomas, bueno, como les decía, la mayor parte de los miomas se puede decir que son asintomáticos, ¿sí? Casi, como les dije, el 40%, si no es más, el 50% de las pacientes en edad reproductiva tienen lo que es una miomatosis. Pero no quiere decir que todo este 40% de estas pacientes tengan síntomas, ¿sí? La mayoría, perdón, son asintomáticas, ¿sí? Son asintomáticas y a veces nos damos cuenta en una ecografía pélvica de control, ¿sí? Que acuérdense que toda paciente en edad reproductiva debe hacerse una ecografía pélvica de control para ver cómo está su útero, cómo están sus ovarios, ¿sí? Entonces, a veces la mayoría salen en estas ecografías de control, salen el diagnóstico, ¿no? Acuérdense que la ecografía es un gol estándar para lo que es el diagnóstico de estos miomas uterinos, ¿sí? Entonces ahí prácticamente se ve el mioma, pues entonces le mencionamos a la paciente que tiene el diagnóstico de un mioma, ¿no? Y pues a partir de ahí, pues hay que hacer los controles respectivos, cada 6 meses, ecografía de control, para ver si no ha crecido en esta manera. Y puede ser que presente síntomas después. Bueno, hay que ver un sinnúmero de factores de riesgo en este caso, ¿sí? Ahora, acuérdense que a mayor edad, si estamos hablando de mayor edad, habrá que un aumento de los miomas o una disminución de los miomas. ¿Qué tiene que ver con la edad? A ver, ¿quién Una leyó? reducción. Habría, A ver, habría una disminución porque yo leí que tenía más incidencia de aparecer al final de la edad reproductiva ¿ya? y desaparecían con la digamos, en la menopausia. Ya. Entonces Entonces, verán, disminuye. estamos hablando que bueno, la mayor edad sí está asociada con un aumento en cuanto a la prevalencia hasta la menopausia, ¿sí? Hasta la menopausia. Entonces ahí tenemos mayor prevalencia hasta la menopausia, ¿no? En el momento que ya tenemos la menopausia, prácticamente tenemos un descenso de lo que son los estrógenos, ¿sí? Se produce un descenso. Y ya con el descenso tenemos una disminución en cuanto a la incidencia de estos miomas, ¿sí? Acuérdense que estos em, son hormonas dependientes, ¿sí? Entonces prácticamente vamos a tener una disminución de los miomas en las pacientes con la menopausia, ¿no? Salvo aquellas, me refiero a que la sintomatología en estas pacientes ya va a ser muy poco, ¿no? Salvo casos excepcionales, como pacientes que han tenido miomas, que, como les digo, que se les ha diagnosticado estos miomas, ¿sí? Y posiblemente pueda ser que alguno de ellos sea mucosos, submucosos. Entonces aquí sí va a tener, la paciente va a tener esta sintomatología, la presencia de este sangrado, pero no es que crezca, ¿sí? Pero las molestias las va a tener, ¿sí? Como el sangrado, ¿sí? Que prácticamente puede ser a menudo, o el sangrado puede ser permanente, ¿sí? Entonces aquí en estas pacientes, aquí sí es de considerar lo que es la cirugía de la histerectomía. Y acuérdense que estos miomas uterinos son responsables de aproximadamente del 90% de las histerectomías, ¿sí? Estos son el responsable de las histerectomías en todas las pacientes, ¿sí? Después, bueno, tenemos lo que es la adenomiosis, ¿sí? Entonces, si estamos hablando en cuanto a la prevalencia, ¿en dónde es más prevalente? A ver, Wagner. Me refiero a la raza, ¿en dónde es más prevalente?
Hola. ¿Qué pasó al Wagner? ¿Que se fue al baño? Hola. No, está medio falloso mi micrófono. La prevalencia sobre todo es en las mujeres de la raza negra. Más de 35 años se iba a aumentar la prevalencia. ¿Ya? ¿Qué más? De ahí en los de la raza blanca, tenía una prevalencia baja de 10%. Ya, bueno, como ustedes ven la imagen, bueno, la prevalencia es el 10% es en las mujeres de raza blanca y el 40% es en las mujeres de raza negra, sí, de más de 35 años de edad, sí. Igual en el grupo de las mujeres postmenopáusicas, el 30% en la raza blanca, sí, y el 50% en la raza negra, sí. Entonces prácticamente las pacientes que tienen raza negra son más predisponentes a tener la presencia de lo que son los miomas uterinos. ¿Cuál es otro factor de riesgo que podemos considerar aquí? La menarca precoz también decía que era un factor de riesgo. ¿La? La menarca precoz. ¿Por qué la menopausia precoz? Mayra Carolina, ¿eres? La menarca precoz, la hipertensión, la diabetes mellitus, ¿Ya? iban a ser factores de riesgo. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? La Otros factores nulliparidad, que podría ser mujeres con sobrepeso. ¿Ya? Acuérdense que la obesidad es un factor de riesgo muy importante, ¿sí? La obesidad, esto aumenta la incidencia de 3 veces lo que es eh, de presentar, de tener riesgo, lo que es el mioma uterino, ¿sí? Prácticamente si tenemos una paciente que pesa más de 70 kilos, ya está con el riesgo de presentar lo que es miomas uterinos, ¿sí? Em, ¿A quién más? A ver, ¿cuál es otro riesgo que podemos tener? También puede la ser nulliparidad también. La nulliparidad, ¿sí? ¿Otro más? Que tengamos un familiar en primer grado que tenga potencia que tenga antecedentes ya de mioma. No escucho. ¿Cómo? Que tengamos, la presencia de un familiar que ya tenga antecedentes de miomas. Ya. El antecedentes de mioma, sí, aquellos familiares, aquí también va lo que es la herencia, ¿sí? Acuérdense que también las pacientes que han sido sometidas a miomectomías, sí, puede haber una recidiva a partir de aproximadamente el 27% en estas pacientes, ¿sí? En un lapso de unos 10 años ellas pueden presentar, ¿sí? No inmediatamente, pero en un lapso de 10 años puede haber una recurrencia en cuanto a la formación, ¿sí? Bueno, también acuérdense que hay muchos estudios en cuanto a lo que es si los miomas crecen o no crecen durante el embarazo, ¿sí? Bueno, prácticamente se ha demostrado que el 80% de los miomas no producen cambio durante lo que es el embarazo, ¿sí? A pesar de que el embarazo sea una situación en cuanto a lo que es aumento de estrógenos y progesterona, ¿sí? Entonces prácticamente menciona que no aumentan, pero tampoco disminuye, ¿sí? Entonces prácticamente aquí en el embarazo no tenemos ningún cambio, ¿no? A ver, ¿cuál es otro factor de riesgo que podíamos tener aquí importante? A ver, ¿quién más leyó? Una alimentación rica en carne también aumentaba el riesgo, mientras que alimentaciones ricas en verduras, hortalizas disminuía. ¿Ya? Además, también nos decía que cuando tenían actividad física mayor de 7 horas a la semana, también se disminuía el riesgo de presentar mioma. Ya. Bueno, generalmente el ejercicio, sí, las mujeres que tienen mayor actividad física, estamos hablando de unas 7 horas a la semana, ¿ya? 7 horas a la semana, 1 horita a la semana más o menos, ¿ya? Entonces, 1 horita más o menos a la semana, sí, prácticamente hubo un estudio y estas mujeres eran menos propensas a tener miomas, ¿sí? Entonces, se cree que el ejercicio también, ¿sí? A ver, ¿qué me dice? A ver, déjenme ver dónde están los nombres. A ver, ¿Jimmy? ¿Jimmy? Sí, sí. A ver, Jimmy.
A ver, ¿qué me dices de los anticonceptivos? Prende la cámara que no te veo, Jimmy. Ya. A ver, Jimmy. Decía que un factor de riesgo también iba a ser cuando la paciente se administra de manera precoz y muy prolongada los anticonceptivos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué hacen? En sí decía que esto podía originar como que alteraciones en lo que es la secreción de las diferentes hormonas, lo que ¿Ya? iba, ¿Qué más? lo que iba a estimular el crecimiento de los miomas. Bueno, ha existido muchos estudios en cuanto a lo que si los anticonceptivos tienen relaciones eh, con con lo que es la formación de lo que son los miomas, ¿sí? Pero en sí se ha demostrado que no hay una relación directa, ¿sí? Que no hay una relación definitiva, se puede decir, entre el consumo de los anticonceptivos, ¿sí? Y la presencia de estos miomas, ¿sí? Pero siempre se los ha detallado como un factor de riesgo en este caso, ¿sí? Principalmente las pacientes que usan anticonceptivos orales, ¿sí? Entonces, en estas pacientes, sí, prácticamente, eh, por ejemplo, si yo tengo una paciente que le diagnostico si le diagnostico que les digo un mioma que prácticamente tiene unos 7, unos 8 centímetros y acude a mi consulta, pues tengo que ofrecerle otro método anticonceptivo, ¿sí? Porque si me pongo a pensar en los anticonceptivos orales en este caso, han informado que puede haber un aumento del riesgo, sí, puede ser que por los anticonceptivos esta masa que medía 6 centímetros, que les digo en 2 o 3 meses, me esté midiendo unos 10, ¿sí? Entonces aquí sí hay que considerar el factor de riesgo, ¿sí? Y la paciente en este caso, ¿sí? Pero bueno, pero sin embargo mencionan que no es, no hay una relación, pero deberíamos en este caso ser cautelosos para poderlos dar, ¿sí? A ver, ¿quién más? A ver, déjenme ver, no tengo la lista. Otro factor también nos mencionaba que era el tabaquismo. A ver, ¿quién es? Andrea. ¿Andrea qué? Andrea Ochoa. A ver, Andrea, no le veo. Ya, nos A ver, mencionaba prende la que cámara, Andrea. Sí, la prende. está encendida. No la veo. Bueno, a ver, Andrea. Ya, nos mencionaba que el tabaquismo también es un factor que ayuda a disminuir la incidencia de los miomas, debido a que la nicotina iba a cumplir una acción inhibitoria en cuanto a la acción de la enzima aromatasa para la conversión de los andrógenos a estrógenos. Entonces esto iba a disminuir la disponibilidad de los estrógenos para llevar a la formación de los miomas uterinos. Ya, bueno, se cree que hay un estudio, ¿no? Que el tabaquismo prácticamente reduce la incidencia, ¿sí? Es por la disminución que existe en cuanto a la conversión de los andrógenos a estrona, ¿sí? Entonces, por esta conversión, prácticamente inhibe lo que es la función de la aromatasa. Y prácticamente esto es por acción de la nicotina, ¿sí? Entonces, no vamos a tener, acuérdense que en las células tecales, sí, cuando existía la conversión, sí, de lo que son la androstenediona, sí, de lo que son los andrógenos, sí, en metabolitos de estradiol, sí. Entonces, prácticamente esta conversión, sí, andrógenos a estrona, prácticamente se ve disminuida en este caso por acción de la nicotina, ¿no? ¿Qué otro factor de riesgo? A ver, ¿qué otro factor de riesgo? Después del proceso de embarazo, María, sí, ya, mencionaba que iba a haber una involución del tejido, porque normalmente en el embarazo se produce una hiperplasia y ya, posteriormente al embarazo, con la involución de este tejido y también con la disminución del riego sanguíneo, iba a disminuir la incidencia de miomas. Se restringía más o menos
el aporte nutricional, por así decirlo, de los miomas, porque las arterias uterinas involucionan. Ya. Bueno, también se cree que en el embarazo pues existe el aumento en cuanto a la paridad, disminuye la incidencia, ¿sí? Por eso cuando no tenemos hijos, pues aumenta lo que es la incidencia de la presencia de los miomas, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué otro factor de riesgo importante? También Que cuando hay una lesión tisular, A ver, ¿qué? yo, Alicia, que cuando había o se ¿Alicia qué? presentaba, Alicia Sikcha, ¿Alicia? A ver, Alicia, nos dígame. mencionaba que cuando había una lesión tisular o una inflamación, ya sea como resultado de un agente como que ambiental o de una infección, podría llegar a afectar lo que sería el endometrio y esta lesión tisular va a provocar lo que es un aumento en la proliferación e igualmente iba como que a liberar lo que son factores de crecimiento y esto podía provocar lo que sería una elevada frecuencia en los miomas. Ya. Estas lesiones tisulares, ¿por qué o esta inflamación, con qué tipo de patología se puede relacionar? Con enfermedad inflamatoria pélvica, tal vez. ¿Ya? ¿Qué más? También puede ser por endometriosis, porque decía que la endometriosis y los miomas y los adenomiomas pueden coexistir. Es frecuente que se presenten juntas. Ya, sí, más o menos aquí se relaciona mucho con la presencia de lo que son la presencia de lo que son la adenomiosis, ¿sí? Entonces, y también aquí está relacionado con lo que es la endometriosis, sí, ya vamos a ver la presencia de lo que es pequeños coágulos de sangre a nivel de lo que es la cavidad uterina y en sí los órganos pélvicos, ¿sí? Y bueno, esto prácticamente es un factor de riesgo, ¿no? En relación a lo que es a los dispositivos uterinos, ¿qué mencionaba? ¿Tiene una relación con el crecimiento, con la presencia del dispositivo, el mioma o no? Decía que sí se han realizado estudios, pero que en sí no se ha demostrado que haya una relación entre el dispositivo intrauterino ni el desarrollo de los miomas. Prácticamente no existe ninguna relación, ¿no? Acuérdense que el mioma uterino sí, el dispositivo uterino, esta vuelta en cambio sí se lo relaciona con un dolor tipo crónico, ¿sí? A veces acuérdense que es un dispositivo para larga data, para largo tiempo. Entonces hay pacientes que permanecen 8 años, 5 años con el dispositivo. Entonces, a veces sí podemos, en cuanto a lo que es el tipo de dolor, podemos asociarlo también como un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, a veces mencionamos, hay pacientes que vienen, que les digo, con 5 años del DIU y mencionan también que son pacientes que tienen dolores frecuentes. Entonces, como que nos puede hacer pensar que pueda tener alguna patología mecánica, en este caso como un mioma, ¿sí? De todas maneras, la ecografía es un método de elección para ver el diagnóstico de estas pacientes, ¿sí? Pero en sí no tiene ninguna relación, ¿sí? Más por el dolor que lo podemos relacionar, ¿sí? No es otra cosa, ¿no? Ya. Entonces, bueno, acuérdense que hay muchas teorías, aunque mencionan que la gran mayoría de la formación de los miomas prácticamente es desconocida, ¿sí? No tenemos en sí no tenemos en sí cuál puede ser la causa para lo que es esta formación en cuanto a lo que es los miomas en este caso, ¿sí? Pero bueno, habla de un compromiso en cuanto a lo que es la genética, a la producción en cuanto a lo que es de hormonas,
en sí el patrón de la reproducción, ¿sí? Y la exposición, lo que son hormonas después de lo que es la menopausia. Estamos hablando de la terapia de reposición hormonal en aquellas pacientes que tienen síntomas, síntomas postmenopáusicos que prácticamente interfieren con la vida diaria de la paciente, ¿sí? Y que aparte de esto se relacionan con periodos de osteoporosis, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es la genética, em, a ver, ¿a qué se refiere, Clever? Sí, con antecedentes previos ya de familiares también, ¿Ya? que ¿Qué hayan más? presentado endometriosis, perdón, miomas uterinas, o hayan sido intervenidas quirúrgicamente por aquello. O ¿Ya? alguna mutación que permita el desarrollo de tumores del músculo liso, uterino. ¿Ya? ¿Algo más? No, mutación no. ¿No? Bueno, se cree que esas pacientes pueden sufrir un tipo de, ¿qué les digo?, de alteraciones o anomalías o traslocaciones, ¿sí? En los cromosomas 12, en los cromosomas 14, o también lo que es en el cromosoma 7, ¿sí? Entonces, estas pueden tener diferentes alteraciones en este caso, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando en cuanto a lo que es a la producción de estrógenos y de estrógenos, ¿cuál sería? A ver, Daniela. Yo, aquí estoy. No se activa Espérame mi un micro. ratito, Daniela, ya tengo que ver la computadora para que se conecte mi hija a clase. Espérame un ratito, ¿ya?
Daniel. Daniela, a ver, la escucho, ay, perdón. A ver. A ver, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Me dijo algo del estrógeno? Sí, ¿cómo sería el mecanismo para que lo que es la producción de estrógenos sexuales puedan intervenir en la formación de los miomas? Decía que tanto el estrógeno y la progesterona iban a producir como que un aumento o un desarrollo de los miomas. ¿Ya? Pero que estos era como que, o sea, los factores que aumentan la exposición a estrógenos, como los que ya habíamos mencionado antes, como lo de la obesidad, la menarquia temprana, iban a aumentar la incidencia. Y también, como ya se mencionó antes, iba a haber este factor del tabaquismo que iba a disminuir la probabilidad o que iba a actuar como un factor protector, así como el ejercicio y el aumento de la paridad de la mujer. Ya. Bueno, como les decía, bueno, supuestamente, pues, la gran cantidad de producción de estrógenos y progesteronas tenemos a lo largo de la vida reproductiva, ¿sí? Y entonces ahí en la vida reproductiva son donde tenemos más incidencia de la presencia de lo que son los miomas, ¿no? Particularmente dependiendo del factor de cada paciente en este caso, ¿no? Ahora, también la exposición de largo tiempo a estrógenos, como es la menarquia temprana, ¿sí? Es uno de los factores muy importantes, y también lo que es la obesidad para la presencia de estos miomas uterinos en este caso, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los signos y los síntomas que ustedes... Bueno, verán, bueno, según la FIGO, según la clasificación de lo que es la FIGO, tenemos una clasificación en sí a ciertas partes específicas donde están ubicados, ¿sí? Ya las vamos a indicar, ¿sí? Pero bueno, prácticamente esta es una clasificación de lo que es de acuerdo a la situación en una forma general, se puede decir, ¿sí? Estamos hablando de los miomas subserosos, ¿sí? Estos miomas son los miomas que están situados casi cerca ya a la parte externa de lo que es el útero, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente como estos que están aquí, son subserosos, ya prácticamente están en la parte externa, y si nosotros lo vemos lo que es al útero, sí, prácticamente vemos el reborde de lo que es la masa que está en la parte externa de lo que es el cuerpo uterino, ¿sí? Los intramurales son los que están comprometidos en el espesor de todo el músculo liso, ¿sí? En todo el espesor del músculo liso prácticamente están adentro, ¿sí? Si nosotros abrimos la cavidad uterina, no vamos a ver los rebordes, ¿sí? No vamos a ver el rebordes porque prácticamente están dentro del músculo liso, ¿sí? Los submucosos, pues, son los que están dentro de la cavidad, ¿sí? Y también los miomas que están cerca son los que prácticamente están en el músculo liso, pero están cerca a la cavidad endometrial, como este de aquí, también son considerados como submucosos, ¿sí? Porque prácticamente el reborde sale a la cavidad endometrial, ¿sí? Entonces, estos son la clasificación general que la vamos a encontrar en todo lado, ¿sí? Porque es prácticamente de acuerdo a la ubicación. Y los pediculados, ¿sí? Son pediculados porque tienen un pedículo, ¿no? Y porque están en la parte externa, ¿sí? En la parte externa de lo que es el útero. Ahora, según la clasificación, miren, esta es la clasificación de la FIGO, ¿sí? Del 2018 me parece, si no me acuerdo muy bien. Entonces aquí, miren, aquí esta clasificación, esta es de acuerdo a la imagen, ¿no? Ahí tenemos lo que es la imagen, entonces miren, como estamos hablando de lo que es el cero, ¿sí? Entonces estoy hablando de un mioma, es un mucoso, ¿no? Pero está intracavitario y este está pediculado, ¿sí? Está intracavitario, mire, y es pediculado.
Estamos hablando de lo que es el 1, ¿sí? Esto es prácticamente menos del 50% es intramural. Y si estamos hablando de lo que es el 2, mayor de los 50% pueden ser intramural, ¿no? En cuanto al 3, miren, esto tiene un contacto endometrial y tiene un contacto 100% intramural, ¿sí? Endometrial, intramural. Estamos hablando del 4, específicamente intramural. Del 2 al 5, aquí también hablamos en esta división, si es subseroso o si es intramural, ¿no? En el 7, pues estamos hablando de subseroso, ¿sí? Ya es en la parte afuera. Y 8, cuando ya es en otra parte, que no sea el cuerpo. Estamos hablando del cuello, ¿sí? O la porción del istmo en la parte más abajo, ¿sí? Cuando estamos hablando de lo que es el 8, ¿sí? Entonces, esta es una clasificación de la FIGO que ahora la mayor parte de los ginecólogos, esto es de acuerdo a por los reportes, por los reportes ecográficos, sí, prácticamente. Esta es una tabla muy útil para los reportes ecográficos y nos podemos dar cuenta de acuerdo a las imágenes, sí. Esa es la clasificación que más se la utiliza, ¿no? Para que tengan, esta también la tenemos en Novac, ¿no? Acuérdense que las diapositivas las subo en Google Drive. ¿Sí? ¿Sí las están viendo? En esa carpetita de ginecología donde está el libro. Ahí están, ¿ya? Ahí están, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces la sintomatología, ¿no? A ver. Bueno, acuérdense que los miomas, como les dije, la mayor parte de estos pueden ser asintomáticos, ¿sí? Hay inclusive miomas que, como les dije, no dan sintomatología, salvo que se los ha diagnosticado de una forma accidental y las pacientes prácticamente acuden y se los ha diagnosticado en un examen de control ginecológico, ¿no? Entonces, uno de los, bueno, acuérdense que, bueno, aquí principalmente si tiene mayor de 40 años, ya existe más presencia en cuanto a lo que son los síntomas, ¿sí? Ahora, acuérdense que, ¿cuál es el síntoma más importante que puede estar relacionado con los miomas uterinos? A ver, ¿cuál creen ustedes que puede ser? A ver, Marisela. ¿Está Marisela? Sangrado, puede ser lo que va a ser el sangrado. ¿Ya? Sangrado que va a ser como profuso y también va a ser la menstruación va a ser como que más prolongada, va a haber una hipermenorrea. Ya. Bueno, acuérdense que, bueno, el síntoma más común en este caso es el sangrado normal, sangrado anormal, ¿sí? Entonces el 30% de todas las pacientes que van a presentar miomas tienen anormalidades en cuanto a lo que es el ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las anormalidades que pueden tener? Hipermenorrea, ¿sí? Pueden tener hipermenorrea, menometrorragias, ¿sí? Prácticamente pueden tener a lo largo de lo que es el ciclo menstrual. Estoy hablando de menstruaciones que van de más de 80 ml, ¿sí? Entonces, estas son menstruaciones que prácticamente a lo largo del tiempo de la paciente le representan una disminución en cuanto a lo que es la hipovolemia de la paciente, ¿sí? Entonces, son pacientes que tienen cuadros de anemia, ¿sí? Entonces prácticamente debutan con lo que es anemia en esta parte, ¿sí? ¿Cuál es otro de los que podemos tener? A ver, ¿cuál es otro de los signos característicos? También podemos tener síntomas urinarios. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es otro también? El dolor pélvico. Ya, pero ¿cuál es otro más importante que también interfiere? La compresión de estructuras vecinas. ¿Ya? ¿Qué más? La compresión de estructuras vecinas. Por ahí. Bueno. ¿Cuál es otro más? Que es muy importante. Puede ser la palpación de masas. La hipersensibilidad abdominal.
¿Puede ser la infertilidad también? Ya. La infertilidad, ese es otro punto muy importante, ¿sí? Porque aquí los miomas que se están relacionados con la infertilidad son los submucosos intracavitarios, ¿sí? O los submucosos pediculados, ¿sí? Estos prácticamente tienen un efecto negativo frente a lo que es la fertilidad, ¿sí? Y estos sí son los apropiados para que se produzca una resección quirúrgica. Acuérdense que si están dentro de la cavidad, tenemos que hacer una histerosalpingografía, una histeroscopía, perdón. Sí, a través de la camarita podemos también introducir una asa y podemos sacar lo que es este endometrio submucoso, ¿sí? Entonces, estos prácticamente son los que tienen que ser resección quirúrgica y están relacionados con lo que es la infertilidad, ¿sí? Otros miomas que también pueden relacionarse con la infertilidad son aquellos que tienen, que les digo, unos 5 centímetros en cuanto a lo que es de su diámetro, pero que aquí estos están ubicados en el cérvix, ¿sí? Están ubicados en el cérvix o prácticamente están ubicados, que les digo, al lado del ostium, de la entrada de la trompa, ¿sí? Sí pueden ser intramurales y prácticamente obstruyen el ostium de la entrada de la trompa. Entonces, estos también son prácticamente que pueden relacionarse con lo que es la infertilidad, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos tener? Otros síntomas que son muy importantes dentro de ginecología. A ver, ¿cuáles son los otros? Tal vez pueden ser las infecciones. No mucho. ¿Qué más? A ver. Dolor tal vez durante las relaciones sexuales o Podemos hinchazón saber, abdominal. podemos tener aquí la dispareunia, ¿sí? Que es el dolor durante el coito, ¿sí? Pero esto también puede ser dependiendo de la ubicación también donde está lo que es el mioma. Y si los miomas son más de 5 centímetros, estos miomas prácticamente se relacionan con lo que es los dolores pélvicos crónicos, ¿sí? Y estos dolores durante lo que es el acto sexual pueden ser frecuentes en este caso, ¿no? Otros también, acuérdense que si estamos hablando ¿qué les digo? De dolores pélvicos crónicos, existe un menor número en cuanto a un 5%, que también se pueden deber a una consecuencia, a una torsión, ¿sí? A un infarto, ¿sí? O también se pueden deber a una adenomiosis asociada. Entonces aquí también interviene mucho, ¿sí? En lo que es el dolor, ¿ya? ¿Algo más que hayan leído en cuanto a los síntomas? Estreñimiento. El estreñimiento es uno de los síntomas, como les digo, si tenemos un mioma que prácticamente miren, este por ejemplo, ¿sí ven esta figura? Sí. Sí, miren, este es un mioma, no tengo, bueno, los miomas están ubicados en la parte posterior, sí, en la parte posterior, en la cara posterior de lo que es el útero. Estos miomas pueden ser succerosos, ¿no? Succerosos es cuando prácticamente sale una mitad del mioma afuera, ¿no? Y lo distorsiona la cavidad uterina, la distorsiona, la hace como bultos, ¿sí? Miren, este es un succeroso, ¿sí ve? Entonces, miren, esta es la cara posterior, pero miren, aquí en la cara posterior, ¿sí? Prácticamente lo podemos identificar porque acuérdense que es una degeneración, ¿sí? Es como es una degeneración que se engloba como si fuera una circunferencia y es una degeneración clásicamente de lo que es el músculo liso. Entonces aquí, si lo medimos, puede tener unos 6 centímetros de diámetro aproximadamente y estos sí producen síntomas intestinales, ¿sí? Dolores pélvicos lumbares, ¿sí? Sacros, ¿sí? Que son constantes y que
prácticamente existe inflamación y se relaciona también con lo que es el estreñimiento en este caso, ¿sí? ¿Qué más podemos tener? ¿Cuáles son otros síntomas que nos hablaba Novak? Los urinarios. Ya, bueno, los síntomas urinarios son aquellos que los tenemos en la parte de adelante, ¿sí? Los miomas que están ubicados en la parte cerca de lo que es el cuello, o también miomas que están ubicados cerca del segmento uterino, ¿sí? Entonces, estos son los que más se relacionan con lo que es disuria. Tenemos vesical, son pacientes que mencionan que tienen una vejiga que se lesiona muy rápido, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque existe la compresión de la masa a nivel de lo que es la vejiga en este caso, ¿no? Bueno, los signos y síntomas, como les digo, es dependiendo del tamaño del mioma y de la situación del mioma, ¿sí? Por ejemplo, un mioma intramural no me va a dar sangrados frecuentes, ¿sí? Entonces, los que tengo sangrados frecuentes son los submucosos pediculados, los que están dentro de la cavidad, ¿sí? Y además, si tengo un mioma, ¿qué les digo? De unos 3 centímetros o 2 centímetros y es intramural, esto no me va a dificultar con la fertilidad en este caso. Entonces, cada uno de los signos, síntomas y las posibles consecuencias, esto depende de la situación del mioma, del tamaño del mioma, ¿sí? Y en sí de la situación de la paciente para ver cuál es el diagnóstico, ¿sí? Porque podemos hacer miomectomía o podemos hacer histerectomía, ¿sí? Todo depende de la condición de la paciente. Entonces, la historia clínica y la exploración física es un punto muy importante para hacer nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros cuando hacemos una exploración física, aquí no nos va a ayudar mucho la especuloscopía, ¿no? Pero igual tienen que hacerla, ¿sí? Nos va a ayudar mucho el tacto, ¿sí? El tacto bimanual, ¿sí? Entonces, el tacto bimanual, en donde nosotros colocamos una mano en la vagina y la otra mano en lo que es en el abdomen, ¿sí? Si son pacientes delgadas, podemos palpar claramente la masa, ¿sí? Si son pacientes delgadas, podemos palpar claramente la masa, el aumento del volumen en cuanto a lo que es el cuerpo uterino. Pero si son gorditas, no mucho, ¿ya? Más en lo que son las delgadas, ¿no? La ecografía es la técnica que más se la utiliza, ¿sí? Es una técnica que tiene menor costo, ¿sí? Y prácticamente la utiliza la mayor parte de nosotros, ¿no? De todos los ginecólogos. Y es una técnica apropiada, ¿sí? Y aquí ya prácticamente con la ecografía nosotros tenemos ya la gran parte de lo que es el diagnóstico, ¿sí? Salvo que tengamos ciertas masas que no se las puede identificar en lo que es la ecografía, tenemos que hacer un estudio más completo, ¿sí? Como una resonancia, ¿no? Y la histeroscopía, pues esto es apropiado para los miomas que están dentro de la cavidad, ¿sí? Aparte que hacemos el diagnóstico, ahí mismo vamos haciendo el tratamiento, ¿sí? Es diagnóstico y tratamiento de la patología cuando tenemos que utilizar lo que es la histeroscopía, solo para los miomas que están dentro de la cavidad uterina. Me estoy refiriendo a los submucosos o los pediculados, ¿sí? Submucosos, pero, ¿sí? Porque también puedo tener pediculados en la parte serosa. Miren, aquí son unas imágenes, miren aquí, ¿sí? Entonces, el Doppler también, cuando hacemos ecografía, sí, también nos da la presencia de la... No tuve clases ella. ¿No tuviste clase? Bueno. Para el lunes. Ya, entonces tengo la presencia del Doppler, miren, la vascularización están hipervascularizados también, ¿sí? Son miomas, son hipervascularizados por la presencia también de la gran cantidad de estrógenos y progestágenos, ¿sí? Aquí claramente sí ya podemos ver la degeneración y miren, prácticamente tenemos aquí lo que es, se los ve como un poco más, prácticamente como
como lo que es forman un nódulo como esférico, ¿sí? Y es un nódulo que está bien delimitado, ¿sí? Prácticamente, si nosotros hacemos la histerectomía, son de color rojo o un color casi blanco rosáceo, ¿sí? Prácticamente cuando se los extirpa en este caso, ¿no? Ahora, acuérdense que este músculo liso es prácticamente, son fascículos que se están unidos, que prácticamente hacen como una especie de una bolita, ¿sí? Se configuran de esta manera, como nódulos pequeños, ¿no? Y estos van creciendo de acuerdo al aporte hormonal o de acuerdo a los factores que puede tener en este caso la paciente, ¿no? En la otra figura, miren, si ustedes, este es un succeroso, ¿no? Este de aquí, ¿qué será? El que está con la flechita. ¿Lo ven? ¿Qué será? ¿Dónde está situado? Es intramural. Es intramural. Subseroso. Es un succeroso que ya está prácticamente para afuera, ¿no? Sí. Está para la parte posterior para la parte hacia afuera de la cara posterior de lo que es el cuerpo uterino, ¿sí? Estamos hablando de un succeroso, ¿sí? El de abajito, si ven, miren, este mioma, por ejemplo, hay un determinado hay miomas que prácticamente me abarcan toda la cavidad uterina, toda, miren, está en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí existe una degeneración total del endometrio y no sabemos dónde está el endometrio, si es una degeneración. Creo que el endometrio está aquí, ¿no? Porque hay una línea hiperecogénica, ¿sí? Pero aquí prácticamente esto es un mioma, sí, que es un mioma, se puede decir que probablemente haya sido un intramural, pero ya prácticamente cogió toda la capacidad, en este caso, del cuerpo uterino, ¿no? Déjeme ver si tengo otras imágenes. Ya, bueno. ¿Cuál es el manejo de los miomas? ¿Sí? Como les dije, la gran mayoría tenemos una conducta expectante porque no tenemos síntomas, ¿sí? Tenemos un mioma de 2 centímetros, de 3 centímetros, intramurales, y que prácticamente son pequeños y no tienen a la paciente, no tienen sangrados, no tiene anemia, ¿sí? Entonces prácticamente los podemos manejar observándolos, ¿sí? Y estos, acuérdense que siempre hay que decirles a las pacientes que tenemos que hacer una ecografía de control en unos 6 meses, ¿sí? Para ver cómo está, ¿sí? Y siempre hay que hacerle hincapié en cómo es el ciclo menstrual, ¿sí? Si existe alguna anormalidad que ustedes ya saben cuál es, pues ahí tenemos que ver o indicar el tratamiento. En cuanto al tratamiento médico, los progestágenos disminuyen en cuanto a la cantidad de la dismenorrea, ¿sí? De la dismenorrea y en cuanto a la cantidad del flujo menstrual, ¿sí? Los progestágenos, ¿se acuerdan que hablábamos de los progestágenos? ¿Sí? Los progestágenos, ¿se acuerdan que les decía que el dienogés, un progestágeno, acuérdense que podemos tener lo que es el levonorgestrel, pero el dienogés, en este caso, el dienogés me va a ayudar para lo que es el flujo menstrual, para disminuir el flujo menstrual. Y también un poco, pero para la dismenorrea. Pero ¿se acuerdan cuál era lo que les decía yo que era propio para la dismenorrea? ¿Se acuerdan? El otro progestágeno. ¿Sí se acuerdan? Ya no se acuerdan ustedes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La clormaridona, ¿sí? La clormaridona, ¿sí? Este es un progestágeno que los ayuda mucho a aliviar la dismenorrea. Y el dienogés es que les ayuda a aliviar el sangrado, ¿sí? Entonces podemos dar, ¿no? Podemos dar progestágenos para aliviar lo que es la dismenorrea y el otro para lo que es el sangrado,
va para hablar lo que es el sangrado y el otro por la dismenorrea, ¿sí? Estos progestágenos pues se los da como anticonceptivos orales, ¿sí? Como los que dan para la lactancia, ¿sí? En 0.01 microgramos, ¿sí? Igualito. Igual tiene que tomar todos los días la paciente, cada día una tableta así a la misma hora por 35 días. Acuérdense que los progestágenos no vamos a descansar como en los otros que son combinados. Los progestágenos son 35 tabletas que vienen en el blister. Al día 35 se terminó, pues al otro día tiene que comprar otro blister y tomar, ¿sí? De largo, ¿sí? Pueden venir en presentaciones de 28 y en 35, ¿sí? Pero aquí no se va a descansar, ¿sí? Es de largo cuando se toman los progestágenos, ¿sí? Bueno, y también, ¿qué vamos a hacer? Análogos de lo que es la gonadotropina. ¿Para qué es esto? ¿Se acuerdan? Que los Para inhibir análogos, el eje. para inhibir el eje, ¿sí? Entonces, si utilizo yo análogos, voy a suprimir lo que es el eje hipotalámico hipofisiario y por lo tanto voy a disminuir la secreción de las gonadotrofinas, ¿sí? Entonces, aquí utilizando voy a tener un riesgo, una disminución de un 40% en cuanto a lo que es el tamaño en este caso, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? En cuanto a lo que es el tratamiento a los esteroides andrógenos, como el danazol, también también tenemos que produce lo que es, reduce bastante. Pero aquí el problema es que si lo ocupamos más de 6 meses, tenemos el riesgo de la pérdida ósea, ¿sí? Y aquí tenemos que añadir terapia de reposición hormonal, porque ese es el riesgo que tenemos con el danazol, la pérdida ósea en las pacientes, ¿sí? Tenemos una pérdida ósea que se produce muy rápida por la presencia del danazol. En cuanto al tratamiento, como les dije, de elección, es lo que es el quirúrgico, bueno, la miomectomía, todo depende de nuestra paciente, ¿sí? Si tiene deseo de fertilidad o si ya prácticamente al culminado el deseo de fertilidad, pues hacemos una histerectomía, ¿sí? Hay pacientes que son jóvenes, son muy jóvenes, 25, 30 años, y que no han tenido hijos, pues se les da la elección por la miomectomía, ¿sí? Y a veces ha resultado, sí, esto ha resultado y se han embarazado, ¿verdad? Estas pacientes, ¿no? Y la embolectomía de la arteria uterina, producir la embolia para disminuir, pues, el riesgo sanguíneo, ¿sí? De estas pacientes y producir ya una muerte como por apoptosis en este caso, una destrucción local, ¿no? Esto. Ay, me pasó la otra, espérenme un ratito. A ver. Yo tengo una pregunta. ¿Los progestágenos durante cuánto tiempo los damos? Los damos siquiera por un mínimo de unos 6 meses, ¿sí? Dependiendo de la sintomatología de la paciente, ¿sí? Ahora, si vemos que los progestágenos no ha parado nada o no nos ha ayudado nada, si vemos que la ecografía que le hacemos de control en 6 meses han crecido los miomas, entonces aquí tenemos que ver también los pro y los contra. Y si sigue el proceso del sangrado, pues ya esta paciente pues es una paciente candidata a un proceso quirúrgico, ¿no? Ahora, hay pacientes que les digo, ya prácticamente se acercan a la menopausia, ¿sí? Entonces aquí sí podemos alargarnos un poquito más el tiempo, porque ya con lo que es la menopausia prácticamente disminuye los estrógenos y ya los síntomas del sangrado, todo eso prácticamente van disminuyendo por sí solos, ¿sí? Entonces aquí ya solo hay que esperar un tiempo, ¿sí? Pero a veces no sucede así. Como le digo, las pacientes cada una son muy diferentes en este caso, ¿sí? Vamos a ver adenomiosis, ¿ya? Déjeme ver, ponerle la otra. Hola, déjame ver. A ver. Ay, que está, no. A ver, aquí está. ¿Están viendo ahí la pantalla? No, no todavía. No. Ya.
Ya. Los voy a dejar ahí porque no se me ha grabado. Tengo que ir a ver. Me parece que está en el otro archivo. Mañana vemos adenomiosis. Adenomiosis, sí, para que no se les haga muy grande, muy extenso. Adenomiosis, sí. Y vemos algo de lo que es endometriosis y terminamos el lunes, ¿ya? Porque sí son bastantes contenidos largos, ¿ya? Ya, chicos, ¿ya? No sé dónde Gracias, está. doctor. Gracias. Gracias, doctora. Ya, Gracias. ya. Muchas gracias. Ya. Doctora, hasta luego. Ya.